Muy buena noche. Hoy es domingo 27 de febrero del 2021. A toda nuestra amable audiencia que nos ve en esta transmisión en vivo desde nuestras redes sociales de Revista Panal. Como cada domingo realizamos nuestra mesa de análisis. El día de hoy debatiremos sobre el desdén del presidente Andrés Manuel López Obrador por las mujeres en México y la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Para discutir este tema ampliamente, contamos con la presencia de la legisladora federal Adriana Dávila Fernández, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano. Ha sido senadora de la República por el estado de Tlaxcala, actualmente es diputada federal y fue candidata a la gubernatura del estado de Tlaxcala. Un saludo, Adriana, muy buenas noches por acompañarnos. Hola, Ricardo, buenas noches. Saúl, buenas noches. Ingrid, gustan saludarles. También nos acompaña la legisladora mexiquense Ingrid Chemlensky Castro, quien ha sido regidora, legisladora federal y local. Trabajó en el gobierno federal, en el Instituto Nacional de Fortalecimiento Municipal. Es doctora en Administración Pública y tiene 2 maestrías, una de ellas en Estudios Políticos y es licenciada en Derecho. Muchas gracias, Ingrid, por aceptar nuestra invitación. Hola, Richard. Hola, mi querido Agus, Adri. Un gusto saludarlos como siempre. Y finalmente, y no menos importante, nuestro analista de cabecera, David Agustín Vilgodere, mejor conocido como Bogus, quien estudió Derecho en la Universidad del Valle de México, ha sido editorialista y pluma invitada en diversos medios de circulación nacional y estatal, así como electrónicos. Es autor de un libro que se llama Mi querido médico del presente, aunque pues, ya es viejo, ¿no? Ya necesitamos que lo actualice y que escriba la segunda edición. Muchas noches, Bogus. Bueno, gracias por acompañarnos. Un mensaje al presidente. Y pues hoy comentar que desgraciadamente pues hoy ya llegamos a la cifra 3 veces más catastrófica de 180,000 defunciones oficiales por COVID y bueno, pues la vacunación va lenta y no sé para cuándo acabemos. Muy bien, pues para entrar en contexto, vamos a ver un video que pues sucedió el día jueves en Palacio Nacional. Presidente, y ya nada más sobre otro tema, ayer después de sus declaraciones sobre el caso de Félix Salgado, surgió una campaña, no sé si vio, de que rompa el pacto patriarcal, porque consideran que con esto pues defiende o protege a Félix Salgado. ¿Qué les dice a estas mujeres que han hecho esta campaña? Las respeto mucho y que ya expliqué yo que esto corresponde al pueblo de Guerrero y corresponde a las autoridades competentes. Y di a conocer también que en épocas de elección los rivales, los que quieren el mismo cargo, se dice en política que se es amigo hasta que no se compite por el mismo cargo. ¿Sería este el caso? Es que hay quienes están muy interesados, unos que quieren el cargo y otros pues que no quieren que un partido determinado gane y buscan debilitarlo. Yo creo que sería muy bueno, porque esto ayudaría a entender las cosas, que se hicieran encuestas, porque eso nos aclararía por qué tanta campaña, ¿no? ¿Por qué tanto linchamiento mediático? Hay que tenerle confianza al pueblo de Guerrero. El pueblo de Guerrero es mayor de edad. Sería muy bueno que Mitoski, Televisa, Radio Fórmula, creo que el Heraldo está haciendo encuestas, ¿no? Esto de Alamán con Santana, diciéndole de que controlaban la opinión pública porque dominaban los periódicos. Ellos tenían los periódicos, los conservadores. ¿Cómo manejaba Hitler su propaganda? Pues igual.
Pero eso después. Entonces ya, como dicen algunos, ¿no? Ya chole. O sea, que porque van a hacer una campaña en los medios, que el Reforma, que el Universal, que los programas de radio, o sea, como era antes, ¿no? Conductores de radios con expertos, con analistas, ¿no? Pontificando, ¿no? Sentenciando, juzgando. Entonces, ¿cómo no voy yo a estar desconfiado o a actuar de manera precavida? Que se trata de asuntos delicados, sí, pero no callarnos. Las que han presentado. Pues que tienen su derecho, como también lo tiene el derecho el pueblo de Guerrero, los que apoyan a Félix. Es lo mismo, son derechos de todos a la libertad. ¿Y cómo se dirime? Pues como se tienen que ver estas cosas, mediante procedimientos democráticos y con la ley, con denuncias. Para eso está el Ministerio Público, para eso está el juez. Muy bien, pues daremos a nuestros invitados que pues hablen por un tiempo, pues más o menos 5 minutos cada quien, para que exprese pues su sentir de estas palabras del presidente de la República, que considero yo que fueron muy desafortunadas, y la comparación y todo lo que hizo. Por favor, iniciamos contigo, Ingrid. Sí, claro, mi querido Ricardo, pues es muy lamentable los comentarios del presidente, y quiero iniciar comentando que el desdén del actual gobierno federal no es nuevo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha desestimado la violencia contra las mujeres en nuestro país desde que llegó, porque a partir del 1 de diciembre del 2018 al 31 de octubre del 2020 se han registrado en promedio 11 mujeres asesinadas al día. Las denuncias por violencia de género han incrementado el 26% y las llamadas al 911 por violencia contra la mujer subieron un 40%, esto según los datos oficiales. Aunque la narrativa de López Obrador es que el Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos en su administración, y ha insistido una y otra vez que no se ha incrementado la violencia contra las mujeres, sino como por el contrario, se ha reducido un 30% en general. E incluso se ha atrevido a asegurar que nunca antes se había protegido tanto a las mujeres. Y hace esto de su gobierno, pues, toda una falacia, lanzando toda una campaña publicitaria en la que exhorta a hombres y a mujeres a contar hasta 10 y sacar la bandera blanca de la paz como una medida para combatir la violencia contra nosotras las mujeres, lo cual ha sido cuestionado por organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, especialistas incluso internacionales en materia de derechos humanos. Ustedes pueden estar recordando que el año pasado se le puso muchos obstáculos a las organizaciones de la sociedad civil para entregarles los recursos de los refugios para las mujeres y sus hijos en situación de violencia. Y asimismo, desapareció programas para empoderar a las mujeres, como el de estancias infantiles, que fue un programa reconocido por organismos internacionales como la UNICEF, por su alto impacto a favor de la infancia y de las mujeres. Y en este mismo tenor está el actual presidente, Mario Delgado, el cual dijo en campaña para la presidencia del partido político que no iba a aceptar ningún candidato que tenga antecedentes comprobados o denuncias por violencia de género, pero sigue defendiendo a Félix Salgado Macedonio con el argumento de que ninguna corte lo ha castigado y que al contrario, en materia del senador con licencia, ¿cómo quieren que haya una sentencia si el señor ha tenido fuero durante años al ser diputado federal y ahora senador? Proceder penalmente en su contra implicaría la aprobación de la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados.
También no hay sentencia. Según los hallazgos de México Evalúa 2019, Guerrero es uno o mejor dicho, es el cuarto estado, el peor evaluado en el índice de confianza de las autoridades penales, y las víctimas prefieren no denunciar por el medio. Y a esto hay que sumarle que Félix Salgado Macedonio es un hombre que ha sido varias veces candidato a gobernar en el estado y presidente municipal de Acapulco, lo que lo coloca en una posición de poder frente a cualquier víctima. De hecho, en este preciso momento, ¿cuándo podría ser enjuiciado? Ya que la licencia solicitada para contender como precandidato a gobernador abrió una pequeña brecha para que estas víctimas procedan formalmente en contra suya. Es lamentable la situación que el gobierno federal está actuando con respecto a este tipo de casos, y creo que no podemos permitir. Se han levantado muchas voces por parte de las legisladoras, por parte de organizaciones de la sociedad civil. Tenemos que defender a las víctimas y que no quede impune esta situación. Todas las mujeres requieren de esta defensa, pero sobre todo la ciudadanía lo que requiere es el día de mañana gobernantes que no sean violentadores, que no sean ejemplo de violencia en nuestro país. Muchas gracias, legisladora Ingrid. Por favor, diputada Adriana, sus comentarios. Bueno, yo lo primero que puedo decirte es que escuchar a un presidente de la República exonerar en principio a un posible violador es bastante grave. Estamos hablando del primer mandatario de un país que lo primero que tuvo que haberse pronunciado es a favor de las víctimas. Y lo que vimos, lamentablemente, es que reduce un tema sumamente delicado a un tema de carácter electoral. Y me voy a centrar primero, porque Ingrid ya hizo una muy buena resumen respecto de los programas de mujeres, pero yo me quiero centrar primero en el hecho concreto de las 5 denuncias presentadas por distintas mujeres. Hoy hay una denuncia más por distintas mujeres que acudieron, la más antigua desde hace 20 años, es decir, ya lo dejaron ser senador, ya lo dejaron ser alcalde, y la más reciente, estamos hablando de en el 2019. Uno de los resolutivos que plantea el propio Morena es que dice el partido político, bueno, no hay ninguna sentencia, pero hay 5 denuncias y un gobernante lo primero que tiene que hacer es creerle a las víctimas. Eso es principio básico de un gobernante que defiende y pone sobre la mesa, sobre su gobierno, los derechos humanos, que por cierto debo decirles, la reforma más amplia que se hace en materia de derechos humanos se hace en un gobierno panista, en la reforma de 2011, la reforma constitucional. Y bajo este esquema, bueno, de separar en un país en donde ya las cifras las dio Ingrid, 11 mujeres mueren al día, en donde nos han disminuido programas como Mujeres Rurales, comedores, estancias, unidades de género, programas de prevención de la violencia, en el caso concreto de la nueva Fiscalía General de la República, la desaparición de la FEBIMTRA y otras áreas que tienen que ver con prevención. Imagínate lo que significa para las mujeres. Tenemos un macho en la presidencia de la República y eso es gravísimo en este país, porque eso se refleja en el resto de la política pública. Y no, hay quienes incluso han dicho que nosotros no deberíamos pronunciarnos por pertenecer a otro partido político, pero aquí es importante entender que la violencia y el delito el posible delito que se le está acusando es un delito grave que afecta a cualquier mujer, y no es solamente porque sea un candidato de tal o cual partido, es porque es una posible gobernadora. Además las encuestas así lo dicen, pero hay que tener claro el contexto de Guerrero. Debo decirles que además del dato que Ingrid da respecto del tema de confianza en procuración de justicia, el estado de Guerrero junto con la Sierra de Puebla o la Sierra de Oaxaca o otros estados, es un estado en donde todavía el famoso tema de usos y costumbres de la venta de niñas, niños y de jóvenes llamémosle, permea, y pareciera ser que el presidente, al reducir ese tema en un asunto de, pues que lo resuelva el pueblo de Guerrero, cuando se trata de un asunto de procuración de justicia. Déjenme poner una comparación que pudiera ser igual de peligrosa. Es como si se pusiera a los propios militantes de Morena
pues de decir quién es más, si es igual de popular el Chapo que Félix Salgado. Perdón que lo compare, pero finalmente la popularidad tiene que ver justamente con estos visos que da el gobierno federal de permitir que la delincuencia haga lo que quiera. Es un grave permiso para delinquir el que está dándole al resto del país, un presidente de la República. Y eso es muy, muy grave. Y eso explica también por qué no solo las mujeres estamos en esta desventaja, sino por qué ha tenido reacciones respecto de otro tipo de delitos, incluyendo su famosa ley de amnistía. Hay una, llamémosle, cercanía peligrosa del primer mandatario con grupos delincuenciales, y hay una cercanía del primer mandatario con conductas delictivas de sus propios integrantes de Morena. Vale la pena señalar que tenemos incluso acusaciones de la otra senadora de Guerrero en términos de privación ilegal de la libertad. Entonces, el contexto es todavía mayor, es aún más grave. Insisto, el presidente ha dado permiso para delinquir y fue el presidente quien decidió quién va a ser el candidato a gobernador en Guerrero y en el resto de los estados de la República. No nos hagamos tontos. Y, por cierto, la única estructura que funciona del gobierno federal no es la de la política pública, sino es la de la política electoral. Y a él le importa ganar elecciones a costa de lo que sea y aliado con quien sea. Y eso es muy grave para el país en general, para las familias en general, y por supuesto es una bofetada para las mujeres de este país. Yo hice un pronunciamiento, y con eso concluyo, en donde la primera pregunta que hacía es si él tuviera hijas, porque no las tiene, pero si él tuviera hijas, el presidente, y alguna de sus hijas fuera la que hubiera interpuesto una denuncia ante la autoridad que procura justicia, ¿no? Yo no me imagino al presidente respondiendo, pues ya chole, hija, no hagas esto, ¿no? Yo estoy segura que pediría que se haga justicia como lo están pidiendo el resto de las mujeres. Hay quienes dicen, bueno, lo van a sustituir por otro igual o peor, corrupto, que es el hermano de la secretaria de la Función Pública. Eso no está en juego, ni tampoco es lo que estamos planteando. O sea, me parece que no vale la pena mezclar ni uno ni otro asunto. Lo que no tenemos que permitir es tal impunidad dada desde las autoridades y más señalada desde el Rey de Palacio Nacional. Muchas gracias, Adriana, por tu intervención. Bogus, por favor, ¿cuáles son tus primeros comentarios al respecto? Así de simple, ¿no? Pero además también rompe el pacto de impunidad, porque no solamente es un pacto patriarcal, es un pacto de impunidad, le está dando todas las armas a un presunto violador, no solamente de ser gobernador, sino de tener fuero y de enfrentar un juicio más adelante frente a un Congreso estatal que va a tener total y completamente dominado, y seguir haciendo lo que ha hecho continuamente, porque no solamente vamos a hablar del tema de estas acusaciones de violación, que hasta ahorita van 5, sino además, ¿cómo se llama? Su actuar consuetudinario. Yo creo que todos lo recordamos en su primera gran aparición pública, que fue totalmente borracho en una motocicleta, agrediendo policías, y no le pasó nada. Incluso no solamente siguió en el cargo, sino además volvió a ser candidato. Hace unos días salían, por ejemplo, las declaraciones que hacía Anabel Hernández respecto a cómo el narcotráfico se apoderó de Acapulco justamente en su trienio como presidente municipal, y hacía menciones muy claras de cómo justamente fue en su periodo donde la Barbie se paseaba con total impunidad por todo Acapulco. A mí la verdad es que se me hace totalmente lamentable el caso. Yo no sé cómo un partido político que arrastra con él una serie de causas que teóricamente son a favor de la mujer, esta agenda feminista, lo permita. Tienen diversas comisiones con la honor y justicia, etcétera, que en esto ya se emitirá un fallo, pero yo creo que todos entendemos en qué sentido será el fallo. Y eso es lo primero. Y lo segundo, un presidente que bien lo comentaba Ingrid, que ha tenido un desdén total con las mujeres. Recordemos que subestimó todas estas protestas, con el caso de Ingrid. Recordemos cómo se expresó de las mujeres cuando marcharon hace ya casi un año, el 8 de marzo, o su respuesta frente a la iniciativa de Un Día Sin Ellas, que fue total y completamente exitosa. Las calificó
de conservadoras, como lo hizo ahora, que incluso citó a Lucas Alamán diciéndole a Santana, tenemos el poder de los medios, ¿no? De los periódicos, ¿no? Las calificó de estar movidas por intereses partidistas, como lo hace ahora, diciendo que son quienes quieren el puesto, que además esta vez lo dijo no solamente de la oposición, lo dijo también de aquellos que están dentro de su propio partido compitiendo por la gobernatura, y, y este tema, imagínense, decir que le corresponde al pueblo juzgar. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a sentenciar a Félix Salgado Macedonio a la mano alzada? Ese va a ser el procedimiento para responder sobre estas denuncias de violación, sobre estas denuncias de haber favorecido cárteles del narcotráfico, sobre estas denuncias de constante prepotencia, etcétera, etcétera. Yo creo que en todos sentidos Félix Salgado Macedonio es un tipo total y completamente censurable. Yo lo recuerdo apenas hace unos meses amenazando a la Corte de desaparecerla por no aceptar, y eso fue al inicio del sexenio, tú lo recordarás, Ariana, por no aceptar justamente la ley de remuneraciones, ¿no? O sea, ya el señor ya legislaba y ya estaba amenazando incluso a la Corte. ¿Qué clase de tipo que no respeta las instituciones se le puede dar fuero y se le puede dar este poder para seguir actuando de esta manera que es total y completamente deleznable? Muchas gracias, Bogus. Muy bien, pues pasamos a nuestra parte de las preguntas. Ingrid, no es la primera ocasión que el presidente confronta o se confronta con temas de los derechos de las mujeres. ¿Consideras que es su talón de Aquiles? Yo creo que tiene muchos talones de Aquiles y el señor no está plantado en una realidad. Simplemente, por ejemplo, la OCDE, Guerrero encabeza la lista de los estados con mayor índice de abuso sexual en la infancia y la prostitución infantil. Imagínense las consecuencias y el mensaje que manda este gobierno federal a la sociedad entera. No se puede nombrar un candidato a gobernador a quien esté implicado en un juicio de esta naturaleza para dirigir un estado con estas características. Y se equivoca el presidente al decir que es politiquería, porque la realidad es que es una convicción de todas las mujeres, no solo de Guerrero, sino de México entero, de que no queremos a nadie que compita por un cargo público, que esté acusado de abuso sexual y que nos cosifique como si fuéramos un objeto, que nos discrimine por el simple hecho de ser mujeres. ¿Qué clase de políticas de igualdad de género va a impulsar en su administración Félix Salgado Macedonio en caso de que llegue a ser gobernador, que lo dudo? ¿Qué acciones va a implantar para disminuir el abuso sexual o la violencia contra las mujeres? Sobre todo en las entidades que tienen un gran problema de desigualdad, pobreza, violencia y abuso, como es el caso de Guerrero. Hemos visto un gobierno federal totalmente fallido en la implementación de políticas públicas a favor de las mujeres. Podemos recordar que en el Estado de México hace pocos meses aprobamos en el Congreso local nuestra ley en materia de igualdad, en donde se establece que no sean que quienes no puedan competir quienes estén condenados o condenadas por sentencia ejecutoria por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. No estar inscrito en el registro de deudores alimentarios y no estar condenada o condenado por sentencia ejecutoria por delitos de violencia familiar, contra la libertad sexual o violencia de género. Yo quisiera ver al presidente que esté implementando este tipo de acciones por parte del gobierno federal. Y yo le diría al presidente, ya chole con la impunidad, ya chole con su machismo, ya chole con la incompetencia y la falta de políticas públicas a favor de las mujeres. Adriana, tú eres legisladora federal, pero bueno, se destapó el iceberg por esta declaración de Charles Yachole, pero además, ¿nos puedes enumerar todas las situaciones en las que el presidente les ha quitado presupuesto a las mujeres o a programas destinados a las mujeres que ha eliminado, por favor? Sí, por supuesto. Además, debo decirte que justamente lo que Ingrid aprobaron en el Congreso mexiquense es resultado de una lucha
de por lo menos 5 años, cuando en el Senado de la República se impulsó la Ley General contra la violencia política en razón de género. Ese es un tema, pero tenemos desde hace 20 años la primera ley en materia de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, por cierto, aprobada en un sexenio panista en el año 2000. En el año 2001 se planteó también en política pública el Instituto Nacional de las Mujeres. En el año 2006 se presentó la CONAVIN, que es también la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres. En el año 2007 se creó la Fiscalía Especializada en Materia de Trata de Personas, también en un gobierno panista, las unidades de género en un gobierno panista. Y además a veces a nosotros nos dicen que los panistas no tenemos por qué hablar de esos temas simplemente porque tenemos una diferencia respecto de la vida, respeto a la vida desde la concepción, ¿no? Y la mejor política pública que se hizo en los 2 sexenios panistas, incluyendo el programa de estancias infantiles y guarderías. Debo decirles, todos estos programas que les acabo de mencionar, el Instituto Nacional de las Mujeres terminó con menos del 50% del presupuesto ejercido. La Fiscalía Especializada en Materia de Trata de Personas prácticamente desaparecida y literalmente con ninguna carpeta de investigación en el proceso. Se quitó todo el programa de apoyo a mujeres rurales y mujeres emprendedoras. Se disminuyó más de 36% el ramo 13, que es el ramo que en materia transversal ocupa el presupuesto para programas a favor de las mujeres, incluyendo la prevención de la violencia. Y déjenme decirle que en este sexenio fue justamente el fiscal Gers Manero, el famoso fiscal autónomo, que no es autónomo, el que sugirió y planteó desaparecer el delito de feminicidio. Y la verdad es que bajo estas circunstancias, pues tenemos el gobierno, entre comillas, de izquierda más machista de las últimas décadas, con el mayor de los retrocesos en términos del apoyo y del fortalecimiento de nuestras capacidades. Recordarán que cuando se desaparecieron las estancias infantiles, las declaraciones del presidente fue un tema de, bueno, pues que reciban el dinero las mujeres y que los niños las cuiden los abuelitos y las abuelitas. Nada más vale la pena recordar que el mayor número de agresiones sexuales para menores se da en una parte en los hogares. Y entonces tenemos un problema severo en ese sentido porque se desarticuló y se desapareció en gran medida el Sistema Nacional de Cuidados. Y en la legislatura de la paridad, a mí lo que más me extraña es el silencio cómplice de la mayor parte de las mujeres que se dicen luchadoras sociales, que piensan que la agenda de género solo tiene que ver con interrupción legal del embarazo. Y a mí me parece gravísimo eso. Tan es así que recordarán incluso ahorita en el caso que Lidia Cacho, cuando se detiene a Mario Marín, plantea que fue Olga Sánchez Cordero como primera, como jueza, como parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que planteó pues justamente el tema de no permitir las llamadas telefónicas como parte de las pruebas y que impidieron parte de su sanción, ¿no? Ahora quieren emparejar el cartón deteniendo a Mario Marín, pero absolviendo a agresores en ese sentido. Este gobierno, recordarán, también inició con algunos escándalos, en paz descanse el subdelegado del ISSSTE en Michoacán, recordarán cómo llamó a las mujeres derechohabientes, esposas o concubinas o amantes, o les dijo otras palabras que prefiero no repetir. Y es en las bancadas hoy de miembros de la Cuarta Transformación la violencia verbal que se ha generalizado y que se ha querido normalizar justamente a través de un gobierno que en política pública pues ha eliminado todos estos apoyos, ¿no? Fueron las mujeres algunas las que renunciaron, la propia titular de la CONAVIM, una mujer a la que yo reconocía por su lucha en su momento, concretamente Candelaria Ochoa, recordarán, una mujer de izquierda, antropóloga además, que conoce perfectamente cómo se dan algunos delitos como la trata de personas y que de pronto la vemos callada y bueno, pues sale de la CONAVIM y sale también otra mujer preparada en términos del Consejo para Prevenir la Discriminación, que dijo que teníamos que desaparecerlo. Y justamente estas son las políticas que en materia de género pues pueden ir afectando, pero reitero,
sí nos afecta a las mujeres, pero afecta a las familias de este país, afecta a las niñas y a los niños de este país. Hay asuntos que no se han podido siquiera dirimir. Déjenme comentarles nada más, pues si revisan el número de carpetas de investigación que hay, ¿saben cuál es el mensaje cuando el presidente dice pues que lo dirime el pueblo? Pues es que entonces ninguna carpeta de investigación avance. Pues ¿para qué, no? Si hay que ponerlo, como dice Bogus, pues mejor a mano alzada vemos si, como Poncio Pilato, ¿no? Linchamos o castigamos o sancionamos, y entonces la investigación, la procuración de justicia, pues queda literalmente a libre albedrío de un gobernante que prefiere ser rey que gobernante. Y bueno, y está metido en su Palacio Nacional hoy con cifras terribles en materia de política pública que, por cierto, pues han afectado mayormente a las mujeres, incluyendo el manejo de la pandemia. Debo decirles, desaparecieron los fondos, por ejemplo, de todo el Sistema Nacional de Vacunación para nuestras niñas y nuestros niños. No solo las vacunas del COVID ahora, o sea, tenemos problemas con el Sistema Nacional de Vacunación para nuestras niñas y nuestros niños. Tenemos un problema severo en términos del apoyo a mujeres indígenas. Vaya, tenemos un gobierno que está hecho al despapalle, perdónenme la expresión, pero es un gobierno de anarquía, de completa anarquía, porque la ley no les importa. Entonces, pues enumerar todo lo que ha sucedido, incluyendo el seguro de gastos catastróficos que dejó a nuestras niñas y niños de cáncer sin medicamentos, sin quimioterapias, también a nuestras mujeres que padecen cáncer de mama o mujeres que padecen otro tipo de cánceres, ¿no? Todo eso pues está literalmente desaparecido, inhabilitado por un macho en el gobierno federal, cuyo ejemplo sigue el resto, ¿no? Y yo de hecho estoy hoy en Aguascalientes justamente porque estos ejemplos han permeado. Y el día de mañana vamos a hacer nosotros una rueda de prensa para apoyar a la senadora Marta Márquez, que medios de comunicación afines al presidente de la República, pues han hecho todo un proceso de violencia verbal, la verdad es que violencia política en razón de género, también para mujeres. Entonces creo que las mujeres hoy tenemos que reagruparnos, buscar la forma de ayudarnos y entender que tenemos que salir a defender los derechos que venimos consiguiendo y las instituciones que nos hemos dado para defendernos desde hace décadas que hemos estado luchando, y que yo debo decir con orgullo se consolidaron muchos de ellos desde la pluralidad, también debo decirlo, en gobiernos de acción nacional. Muchas gracias, Adriana. Bogus, el año pasado las mujeres tomaron la Comisión de los Derechos Humanos, tomaron las calles, salieron a protestarse, como bien lo comentabas, el 8 de marzo. ¿Crees que se está dando el caldo de cultivo para que este año nuevamente vuelvan a salir y que este año se protesten más fuertemente? Yo creo que sí, la recapitulación que hizo Adriana es formidable. La verdad es que yo pensé que se te iba a ir justamente el tema del cáncer de mama y no se te escapó ni una. O sea, vean esos números, vean esas políticas, y pensar que toda la lucha, como bien lo dice Adriana, de género es votar pedir la legalización del aborto, es absurdo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo has visto a muchos de estos grupos que hoy están callados? O sea, porque, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Yo no he visto a una Estefanía Veloz cuestionar la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Imagínense que esa candidatura la hubiera propuesto el Partido Acción Nacional o el PRI, pues ¿qué escándalo sería? Hace unos días, por ejemplo, salió un precandidato de Movimiento Ciudadano, que había exhibido a su hija en una serie de cuestiones poco apropiadas. Pues el partido le canceló la candidatura, en ningún momento dijo pues que lo linche el pueblo. La democracia plebiscitaria ha sido, sin duda alguna, un elemento de propaganda y un elemento que han usado este tipo de gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI para tomar una serie de decisiones atroces. Pero creo que aquí el planteamiento presidencial es más peligroso que cualquier otro planteamiento de esta índole, porque él está llevando al índole de la democracia plebiscitaria, que de por sí ya no debería de operar, es un mecanismo para avalar decisiones de un tirano, consultando a sus bases, como se hizo con el aeropuerto, como se hizo con el tema de
de Constellation Brands, de esta planta cervecera, temas de justicia. Oye, el Estado tiene como función fundamental proveernos de seguridad, primero, y segundo, de justicia. ¿Cómo puedes decir, siquiera plantearlo, aunque fuera de broma, que eso le corresponde al pueblo de Guerrero, cuando los órganos encargados de la administración de justicia deben de ser órganos total y completamente preparados? Es una burla el planteamiento. A mí, por ejemplo, una de las primeras grandes presiones que se hizo, y creo que el único triunfo que desgraciadamente ha tenido hasta ahorita todo este momento de las mujeres, y lo voy a separar de las mujeres al feminismo, porque yo creo que son dos posturas total y completamente distintas. No todas las mujeres que luchan por los derechos de la mujer necesariamente encuadran en esta agenda de género o de los grupos feministas. Fue justamente el evitar que Hearst acabara precisamente con el delito de feminicidio. Recordemos que fue la única vez que han sido escuchadas, pero ahí en fuera, el 9 nadie se mueve, el 8 de marzo pues fue generado con puro desdén, y estamos a escasas 2 semanas de que vuelva esta fecha, y quiero ver cómo se va a encender el país frente a la designación del señor como candidato, avalado desde la presidencia de la República, y eso hay que dejarlo muy claro. Y por último, nada más cerrar un tema. Yo coincido mucho con lo que trataba Adriana. No toda la agenda de género es la agenda en pro del aborto. Yo a estos grupos, por ejemplo, nunca los he visto exigir un tema que es auténticamente un tema de mujeres, porque van pidiendo que la interrupción del aborto lo hagan el Estado, van pidiendo que se legalice, van pidiendo que se institucionalice, que eso es lo más grave, a costo del erario público, a costo de todos nosotros. Pero yo nunca, por ejemplo, les he visto luchar, por ejemplo, por una cirugía de reconstrucción mamaria después de las mujeres que han sufrido cáncer. Ese es un problema real de las mujeres. ¿Por qué están luchando simplemente por acabar una vida y no están luchando por los problemas que tienen todas las mujeres? Porque al final del día, el problema del aborto pues es el problema de algunas mujeres, que muchas de ellas, hay que decirlo, ciertamente pueden tener una serie de condiciones que podrían, no voy a decir justificar, pero podrían entenderse por qué están tomando esa decisión. Algunas simplemente también buscarían hacerlo por mera irresponsabilidad, pero no hay una política intermedia para evitar que aborten. Nunca se ha hecho ese planteamiento de cómo dar a los niños en adopción, etcétera. Y dos, insisto, ¿dónde vemos una agenda donde problemas reales de cualquier mujer se atiendan? Insisto, acabo de poner un tema muy puntual, pero como esa puede haber muchísimas. Insisto, pues yo nunca he visto que rayen, quemen edificios y desquicen la ciudad pidiendo una operación de reconstrucción mamaria, por ejemplo. Ingrid, el Estado de México desafortunadamente es con los más altos índices de feminicidios, y algunos de los municipios conurbados como Neza, Ecatepec, Toluca, Tultitlán, Coacalco, pues van en los primeros lugares de feminicidios. ¿Por qué consideras que muchos de estos delitos cometidos en contra de las mujeres no se denuncian? Por la impunidad. Fíjate que vimos que el actual gobierno del Estado ya creó la Secretaría de la Mujer, secretaría que va a conjuntar todos los esfuerzos con todas las demás secretarías de manera transversal. Sin embargo, encontramos una impunidad tremenda. Derivado de la pandemia, un incremento de violencia en los hogares tremendo. No nada más para las mujeres, sino también para nuestros niños y adolescentes. En ocasiones nuestros niños y adolescentes son víctimas invisibles. Antes, cuando iba un niño a la escuela y estaba violentado, pues al menos la maestra, sus compañeritos se percataban de la situación que prevalecía, pero actualmente no, desafortunadamente. Y encontramos que durante la pandemia muchas procuradurías municipales estuvieron cerradas en la pandemia. Por eso elaboramos un exhorto a todos los gobiernos locales para que las procuradurías, ejerciendo una actividad esencial, tuvieran sus puertas abiertas. Pero yo creo que una situación que prevalece no nada más en nuestra entidad, sino en todo el país, es la impunidad. Y aunado a que escuchemos por parte de nuestros gobernantes discursos totalmente machistas,
denostando y descalificando qué es lo que expone una mujer cuando es violentada. Esto le abona a mil circunstancias. Cuando una mujer dentro de su hogar con su esposo dicen, fui violada por mi esposo, ¿qué es lo que comentan? Eso no es cierto. Ay, eres exagerada. Cuando una mujer es violentada por un artista, ¿qué es lo que comentan? Ah, ella se quiere volver famosa. Entonces, creo que se han generado muchos estereotipos, se han descalificado mucho el actuar de muchas mujeres bajo esta misma situación, y eso es algo que se ha reconocido de todos los esfuerzos de diversas organizaciones de la sociedad civil, de las mujeres, de todos los partidos políticos, que hay una lucha en común. Y nuestra lucha es precisamente disminuir la violencia que se presenta en nuestro país y lo que prevalece en nuestras entidades. Es lamentable encontrar tanto un gobierno federal que descalifica a las mujeres, como también gobiernos municipales que no se preocupan por hacer políticas públicas asertivas a favor de las mujeres. Ya lo comentaba de manera puntual Adriana, diversos programas en donde ahí se ve el rostro de la mujer. Y con la disminución de recursos federales que directamente afectan a nuestros gobiernos municipales, poco se podría hacer en materia de políticas públicas a favor de las mujeres. Sin embargo, esa no es una limitante, es el querer transformar las cosas y las condiciones. Por lo que, pues, tenemos esta enorme responsabilidad, cada uno dentro de nuestra trinchera, el empoderar cada vez más a nuestras mujeres, el que tengan la claridad cuando son violentadas, porque es de recordar que las mujeres padecemos diversos tipos de violencia, la política, la económica, la moral, la psicológica y la física, y que también este tipo de violencias sean identificadas también con nuestros niños y con nuestros adolescentes. Como lo comento, la situación de Félix Salgado Macedonio no es una situación que pueda ser ajena a las mujeres de todo México. La situación que está prevaleciendo en Guerrero es un foco rojo para todas las entidades federativas y para todos los partidos políticos, por lo que este llamado de atención, no permitir candidatos que sean violentadores, ese es un llamado a todos los partidos políticos y a todas las entidades federativas, porque, como lo vuelvo a comentar, ¿qué tipo de mensaje estamos enviando a la ciudadanía? No podemos reconocer gobernantes que el día de mañana implementen o descalifiquen a las mujeres, o simplemente que no ejerzan ninguna política pública a favor de nosotras mismas. Las mujeres cada vez, y más con esta pandemia, como lo comento, el incremento de la violencia fue en aumento y tenemos que poner un alto. Y este alto es absoluto. No podemos ser permisibles con toda la situación que prevalece, pero sobre todo, también algo muy importante, no podemos estarnos sujetando a lo que el día de mañana su comisión interna determine el que sí es o no candidato, sino tenemos que ocupar todos los procedimientos jurídicos para que sea sancionado y sea el día de mañana no solamente no sea candidato, sino que tenga una sentencia y que ésta se ejecute. Muy bien, gracias, Ingrid. Adriana, el presidente de Morena, Mario Delgado, defendió la candidatura de Félix Salgado para la gobernatura de Guerrero. Pues mientras no existe una sentencia, dijo, en su contra, tiene sus derechos políticos electorales a salvo, señaló. ¿Tú qué consideras al respecto de estas declaraciones? Pues solo está obedeciendo la instrucción de su jefe. La verdad es que Mario Delgado no piensa por él mismo, ¿no? Como el resto de la gente de Morena, lamentablemente perdieron, diría un amigo mío, los militantes de Morena tienen prohibido usar el intelecto. Y la verdad es que es cierto, o sea, Mario Delgado está cumpliendo la instrucción de que el candidato va como va. Recordar incluso no solo la declaración de Mario Delgado, sino en una entrevista que le hacen al presidente de Morena, al secretario general de Morena en Guerrero,
así se pronunció y dijo, ya está registrado, es más, lo registraron, no les importó, porque no están haciendo nada para contrariar a su jefe político, que es el presidente de la República. Y eso es muy grave, insisto, estamos hablando de un centralismo total en todos los sentidos y está permeando una forma de pensar muy peligrosa, muy, muy propia de los años 70, de los años 60, o sea, hemos tenido un retroceso enorme. Y yo quiero decirle, por ejemplo, a Bogus, que hablaba justamente de la única lucha que se había ganado para el tema de feminicidios. Yo diría que a medias, Bogus, déjame comentarte, porque el PAN propuso, a través de tu servidora, hicimos 20 foros para la propuesta de una ley general en materia de feminicidios. Las diputadas de Morena se acercaron a firmarla el día que la presenté y llevamos 3 veces presentándola a partir del primer año que lo hicimos, porque no han querido discutirla para trabajar los temas de prevención, de atención a víctimas indirectas y de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, qué va a pasar con asuntos de rendición de cuentas. Entonces, lo que hicieron fue formar una mesa de mujeres. Las mujeres de Morena dijeron, sí, mejor formamos una mesa y les decimos a los gobiernos estatales que a ver qué hagan con el tipo penal, pero no quisieron homologar el tipo penal de feminicidio. Es una forma de inhibir la participación de todas las mujeres. La propia Olga Sánchez Cordero, que había sido destacadísima como jueza en términos de la defensa, pues está anulada, aniquilada. Recordarán cuando vino el tema del año pasado, la marcha del 8 de marzo, hicieron una rueda de prensa todas las mujeres del gabinete, prácticamente para hacer loas al presidente de la República, ¿no? No en un asunto de la defensa, y luego voltearon hacia nosotros diciendo que nosotros con qué derecho levantábamos la voz si nunca habíamos luchado por las mujeres. Y acabo de hacer un recuento que también Agus lo hizo y también lo hizo Ingrid, de pues que cuándo fueron los logros mayores que se hicieron en materia de política pública, y fue en los gobiernos de Acción Nacional. Reitero, se hizo a través de la pluralidad, es decir, se escuchó a otras mujeres de otras ideologías, de otras formas de pensar, de concentrar y de plantear. Hay un tema incluso polémico dentro del PAN, seguramente se acordará, la píldora del día siguiente, te acordarás que fue polémico incluso dentro del PAN, pero fue una política pública de Acción Nacional, llamémosle de avanzada, incluso cuestionada dentro, pero eso hicieron los conservadores. Ahora los liberales están retrocediendo con todo lo que se supone que se hizo. Son discursos que están llenándonos y polarizando a las propias mujeres. Han salido ya una serie de videos de muchas mujeres pronunciándose. Ahorita que Bogu salió con el cartel, ¿no?, de Rompe el Pacto, que empezó a hacerse viral en todo el país. Cuando yo vi los videos que salieron defendiendo a Salgado Macedonio, de un montón de mujeres diciendo yo sí creo en Salgado Macedonio, bueno, pues casi me da el patatús. Yo decía, bueno, si las mujeres no somos capaces de defendernos entre nosotras, pues cómo queremos acabar con esta violencia que nos está lastimando terriblemente en todos los sentidos. Pero es tan fuerte la personalidad del presidente que es el ejemplo mayor de los violentadores. Hace sentir a las mujeres culpables de cómo las violenta, ¿no? A sus propias mujeres del gabinete, a esas me refiero. A nosotras no, nosotros hemos levantado la voz en general, y otras mujeres más de izquierda que yo reconozco y conozco que han hecho los propios pronunciamientos colectivos, organizaciones, pero a sus mujeres las tiene rinconadas. A las mujeres de Morena y del gabinete, y recordará esta declaración de Germán Martínez recientemente, que incluso le aplaudieron todos. Ay, qué bueno que le dijo a Salgado Macedonio que fuera él el que renunciara. Qué valiente, Germán. Y me acuerdo lo que Germán dijo, no pongas en un predicamento a Malú, no pongas en un predicamento a la Cuarta. ¿Y por qué las mujeres de la izquierda tenían que estar en un predicamento ante una posible comisión de un delito? Yo no estoy de acuerdo en eso. Y aplaudimos acciones como esas, pensando que eso es lo bueno. No, lo bueno es defender a las mujeres cuando eres gobierno y cuando eres oposición. Esas son las defensas que valen la pena, arriesgando básicamente una defensa que nos corresponde hacer a todas y a todos. Y no es una lucha, yo quiero hacerlo con mucha claridad, no es una lucha contra los hombres.
No es que las mujeres estemos locas y queramos golpear a los hombres o que desaparezcan, no, queremos trabajar juntos con ellos, lo único que queremos son los mismos derechos, no queremos ser iguales a ustedes, queremos nada más tener los mismos derechos. Y eso es lo que tiene que comprender el presidente. Un asunto es el que sea el presidente de México y otro asunto es que eche para atrás todo lo que durante décadas lograron muchas mujeres y hombres desde la pluralidad y desde el acompañamiento, porque de eso se trata, cambiar las conductas. Lo cierto es que ya nos dimos cuenta que ninguna ley, ninguna, va a cambiar la actitud de personas que se quedaron viviendo en el pasado. Y lamentablemente México hoy tiene al presidente más antifeminista que conocemos de las últimas décadas. El que peor ha tratado a las mujeres de este país, el que las desdeña, las invisibiliza y además las ignora. Y yo digo, las revictimiza, ¿no? Hoy, por ejemplo, en su gira, madres de mujeres y hombres desaparecidos se le plantaron enfrente para decir, oiga, aquí estoy. Pues no sucedió lo mismo con la mamá del Chapo hasta a la que fue a visitar hasta Sinaloa el día del cumpleaños de su hijo, ¿no? De su nieto, más bien. Recordarán esos episodios. Ese es el tipo de presidente que tenemos. Y ojo, pueden ser personas muy populares que pueden ganar elecciones, pero por Dios, hoy nuestro mensaje a las mujeres tiene que ser, por favor, vean lo que van a votar. No podemos permitir que siga avanzando un sistema antifeminista, antifamilia, y me refiero a todos los tipos de familia, no vayan a pensar que solo a la mamá, al papá, no, me refiero a las mujeres que incluso son cabezas de familia, entre ellas los programas de guarderías o comedores. No podemos permitir que siga avanzando. Las mujeres somos hoy las que por este maltrato podemos hacer el cambio en la elección del 2021. Si somos capaces de organizarnos, si somos capaces de entender y darle el mensaje al resto de las mujeres que con gobiernos de este tipo nuestros derechos están limitados, entonces haremos el cambio el próximo junio. Y yo confío en que así será. Oye, Adri, nada más te faltó mencionar una cosa, el voto femenino. Sí. A eso me refería. Las mujeres tenemos que votar, Augusto. No, pero ¿quién lo impulsó? ¿Quién lo impulsó? Pero sí, cierto, la iniciativa, es cierto, la iniciativa para que pudiéramos tener derecho a votar fue de nosotros, el Partido Acción Nacional. Sí, tienes toda la razón, se me fue el avión, pero la verdad es que, pues, es que esas son las cosas que luego se nos niegan y nosotros tenemos que dar la muestra hoy. Hoy es justo el momento para que las mujeres del PAN podamos defender con toda fuerza lo que hemos logrado como institución política. Y tenemos que defender eso con toda la garra, porque no es solo el que grita más o la que grita más o la que pinta un monumento. Muchas mujeres del PAN lo hicieron en silencio, bajito, con fuerza, con una resiliencia fundamental en los gobiernos más populares como el de Echeverría, por ejemplo. Y ahí estuvieron las mujeres de Acción Nacional. Y hoy las mujeres de Acción Nacional tenemos que ser las que llevemos este mensaje para decirle a la gente y al resto de las mujeres, ni un voto a Morena. Y no es solo por el caso de Félix Salgado, es por el tipo de presidente de la República que tenemos que nos está acabando. Y si nosotros nos dejamos arrinconar, entonces va a llevarse a México entre las patas. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Pues Bogus, veo que quieres participar. Como género masculino, ¿qué consideras que podemos aportar para que las mujeres puedan vivir en una sociedad igualitaria, sin discriminación y libre de violencia, Bogus? Respeto, así de simple, respeto, no necesitas aportar más. Yo creo que la sociedad hoy en día ha cambiado, va avanzando, las mujeres han venido preparando y en consecuencia pues han abierto los espacios y simplemente pues uno debe respetar y crecer a la par, ¿no? Así de simple, es que es más sencillo, no es que no tiene otra palabra, no tiene otro modo no tenemos otro modo de ayudar. Mira, yo por ejemplo, ahorita que decía Adriana, el ejemplo de las mujeres del gabinete, es tan irrespetuoso el presidente y todo este tema de Salgado Macedonio y todo el tema de la descalificación insisto, de las marchas del 8 de marzo, del 9 nadie se mueve,
Bueno, ¿se acuerdan cómo empezó? Pidiéndole a su mujer que bajara una publicación donde había apoyado la marcha y después desistiéndose. O sea, su esposa la obligó a bajar una publicación donde estaba apoyándose. Y es lo que yo digo, a ver, la izquierda ha querido vender a lo largo de muchas décadas, que son los impulsores de la agenda de las mujeres, donde yo no coincido en gran parte de su agenda porque no puedo pensar que se puede reducir el tema del aborto, de algunos derechos reproductivos, toda la agenda de las mujeres. Hace rato puse un ejemplo, pero como ese hay muchos, pero esa sororidad de la que hablan ellas, porque así la titulan, sororidad, pues parece que es selectiva, porque cuando se trata de un candidato impuesto desde Los Pinos, se les olvida esa sororidad o solidaridad femenina al respecto, ¿no? O sea, yo no he visto, insisto, a todos estos grupos, este, híjole, no me gusta llamarlas feministas, porque más que feministas son feministas radicales, este, este, haciéndose una con las víctimas. Yo no he visto a esos grupos que pintan bardas, que queman edificios, que protestan, que rompen vidrios, pidiendo porque se le crea a las víctimas de los delitos que se ha imputado este señor Félix Salgado Macedonio. Porque además tú dijeras, todas las acusaciones surgieron en el mismo momento, fueron sorpresivas, pues, podrías pensar que es un montaje, ¿no? Digo, no puedo yo aseverar nada, en estos momentos hasta que hay una sentencia, vamos a dejarlo en que es un presunto culpable, pero lo que es una realidad es que no surgieron de modo espontáneo las denuncias. Las denuncias, como bien lo mencionaba Adriana, llevan 20 años algunas de ellas. Incluso la primera que se desechó justamente por hablar de que ya había sido, ¿cómo se llama? Había prescripción en el delito. Pero estamos hablando de que es un señor que de modo consuetudinario ha tenido este tipo de señalamientos de violación y de agresión sexual. Pero insisto, ha tenido señalamientos de agresión sexual, ha tenido señalamientos de vincularse con el narco, ha tenido señalamientos, o lo hemos visto ebrio, peleándose, o sea, yo no entiendo, yo la verdad es que no sé qué haya detrás de su designación, yo no sé qué le pueda deber el presidente a este señor que lo defiende tanto. O sea, ¿qué hay detrás de eso? Esa es la pregunta que yo creo que me haría. ¿Cómo puedes despreciar al 51.6% de tu población, que es la población femenina de este país, por un tipo así? ¿Qué intereses hay detrás de él? Yo creo que esa es la pregunta que debemos de hacernos, porque insisto, vimos el ejemplo del candidato a diputado de Movimiento Ciudadano, pues bueno, se exhibió un comportamiento inapropiado, pues el partido le retiró la candidatura. Si bien lo que dice Mario Delgado pudiese ser cierto en términos legales, que mientras no hay una sentencia, el señor tiene sus derechos políticos vigentes, la realidad es que yo creo que la mala fama pública pues también es un elemento esencial para cuidar o no a un candidato y lanzarlo o no lanzarlo. Al final de cuentas, los candidatos y los partidos políticos viven de la percepción, muchas veces, y dos, pues, de la capacidad que tengan sus candidatos de dar buenos resultados, de la esperanza que generan. Bueno, en el caso de Félix Salgado Macedonio, es evidente que su índice ¿cómo se llama?, de percepción, pues es de negativos, ya están ahí las encuestas, y la realidad es que la expectativa de gobierno que genera, pues es una expectativa muy negativa. Los resultados que dio en Acapulco fueron realmente resultados raquíticos, insisto, pues, Anabel lo expresó muy bien, como el control del narco fue evidente, fue notorio y evidente en su sexenio, como muchos narcotraficantes, en el caso de la Barbie, se paseaban tranquilamente en Acapulco mientras él era gobernante, pero además tampoco creen que mejoraron los servicios. También fue en su trienio donde la violencia aumentó. Entonces, ¿qué le da él a Morena? Esa es la pregunta que yo me hago, porque yo no veo por qué defender. Por aquí dice Angélica Ramos Méndez Guerrero que es un pacto con el narcoestado. Pues
Es la única, ¿cómo se llama?, razón por la que yo vería defender a un tipo con esos antecedentes y con esa vida pública tan escandalosa, ¿no? Y, y bueno, pues lo comentaba muy bien Ingrid, y nada más quiero rematar con eso, pues, ¿qué políticas en favor de la mujer te puede generar un hombre que nace con este tipo de señalamientos en un estado donde todos los ¿cómo se llama?, índices de violencia son muy elevados, pero sobre todo todas las prácticas de esclavitud? Por ejemplo, hace poco se veía que unos muchachos eran liberados, que se habían logrado escapar de un campo donde sembraban amapola, pero como se da la esclavitud en hombres que son obligados a trabajar a trabajos forzados, pues la esclavitud sexual, la venta de, ¿cómo se llama?, de mujeres, etcétera, pues son una serie de prácticas que en Guerrero están muy arraigadas. Yo creo que es uno de los estados donde esas prácticas son más arraigadas, y si de raíz tienes un estado donde se da todo este tipo de cuestiones, pues ahora imagínate tener un tipo que es, ya se de la violación, su modus vivendi, ¿no? Yo a mí me gustaría que algunos vieran los testimonios que se dan. Este, por ejemplo, hay un testimonio que es desgarrador de una mujer que dice que después de que la violó le aventó 100 pesos a la cara para que se fuera en un taxi, ¿no? O sea, realmente el trato que este señor, o describen de señor, pues yo es que no sé qué decir, es que no entiendo por qué todo un sistema lo defiende, ¿no? Y no entiendo por qué todo un sector de mujeres en su partido, que teóricamente la izquierda había luchado por todos los derechos de igualdad sustantiva, de, ¿cómo se llama?, etcétera, pueden estar hoy en día a la defensa de un personaje con ese tipo de señalamientos. Insisto, yo no entiendo por qué no han alzado la voz. No entiendo, o sea, para mí y si que esto lo hubiera hecho el PAN, ¿qué estaría pasando? O sea, ya habrían quemado el edificio del CEN, ya estaría el centro destrozado. ¿Qué habría pasado? ¿Por qué les permiten a estos señores este tipo de excesos y otros peores? No entiendo. Eso es, si alguien me lo explica, no entiendo. No, es que no sé qué más decir. Muchas gracias, Bogus. Pues pasamos a las conclusiones de nuestro programa del día de hoy. Por favor, Ingrid, tus conclusiones. Ahí está. Pues yo creo que muy, muy enriquecedor lo que comenta Adriana y Bogus. Yo creo que tiene que tener claro el presidente de que con esta pandemia los tapabocas no nos van a callar. Hay una necesidad común, que estamos hartos de la violencia contra nuestros adultos mayores, contra nuestras mujeres, contra nuestros niños. Es lamentable la situación de que tengamos un gobierno en el sentido de que defienda al agresor. Si bajo esta situación tenemos un gobierno que defiende al agresor, ¿qué es lo que van a esperar las víctimas el día de mañana al poder imponer unas denuncias? No hay una agenda clara por parte del gobierno federal en el que empodere a las mujeres. No veo ninguna estrategia a lo largo de estos tiempos. Si bien Acción Nacional ha sido muy puntual con acciones, desde 1939 ha impulsado y ha empoderado a las mujeres, este actual gobierno ha deshecho las grandes acciones que durante años han costado mucho trabajo. Desafortunadamente, hay ciudadanos y ciudadanas que no se percatan de ello, bajo un discurso totalmente lleno de demagogia. Pero veamos las realidades de cada uno de los hogares de las mujeres y niños violentados, en donde no encuentran un estado de protección. Y si bajo esta propia situación, el tener un representante agresor y que se quede impune los delitos que ha cometido, es impresentable la situación de que tengan un candidato así.
Pero sobre todo nosotros como ciudadanos tenemos esa enorme responsabilidad y ese enorme poder de elegir a nuestros representantes el día de mañana y que escudrillemos tal cual el perfil de cada uno de ellos y cuáles son estas propuestas que el día de mañana presentan. Acción Nacional ha sido un instituto siempre que ha empoderado a los jóvenes, a las mujeres, siempre ha estado a favor de la defensa de los derechos humanos. Vemos desafortunadamente que los derechos humanos para este gobierno federal son totalmente violables. Vemos cómo se tratan a los periodistas, vemos cómo se tratan a las mujeres, vemos con este tema de la vacuna, cómo se le tratan a nuestros adultos mayores sin una política y una estrategia clara de vacunación. Tenemos un gobierno totalmente autoritario. Entonces, bajo esta situación, y yo dejaría una gran pregunta para todas las mujeres. ¿Creen que este gobierno federal ha empoderado a las mujeres? ¿Creen que este gobierno federal ha fortalecido políticas públicas a favor de las mujeres y de los niños? Ahora leo una nota por parte de Ricardo Monreal que le interesa proponer una iniciativa para disminuir la violencia que prevalece en México derivado de la pandemia. Déjame decirle al senador que la pandemia comenzó hace un año y desafortunadamente no hemos visto por parte del gobierno, o mejor dicho, del grupo parlamentario de Morena, políticas públicas a favor de las mujeres y haciendo acciones para disminuir la violencia que prevalece en nuestro país. Y no hemos visto un gobierno que esté haciendo nada en lo absoluto a favor de las mujeres y de nuestros niños. Esas serían mis conclusiones, mi querido Ricardo. Muchas gracias, Ingrid. Por favor, tus conclusiones, Bogus. Bueno, yo lo primero que diría, insisto, que si de por sí la democracia plebiscitaria ha sido una herramienta que se ha usado del modo más, ¿cómo diré?, lastimoso en estos regímenes del socialismo del siglo XXI, hacer siquiera el planteamiento de que se puede ocupar para dirimir temas de carácter de impartición de justicia se me hace de origen un despropósito. Creo que eso es uno de los temas que más nos deben de preocupar, porque no solamente es el fin de obras, no es el fin de inversiones. En este caso, insisto, es hablar de la justicia y de quererla poner en manos del pueblo de Guerrero, cuando hay autoridades que tienen peritos, que tienen jueces, que tienen gente preparada para hacerlo, y son quienes deberían donde se deberían de dirimir ese tipo de casos. El segundo, señalar, insisto, cuestionar cómo la izquierda históricamente se ha dicho defensor de los derechos de las mujeres, insisto, no de muchos de los que ellos llaman derechos, estoy de acuerdo, pero bueno, muchos de los planteamientos que hacen sí estoy de acuerdo. Cómo la izquierda ha hecho de la sororidad selectiva su herramienta en este caso. Eso se me hace realmente lamentable. Yo quisiera ver a estos grupos de feministas, pero incluso algunas legisladoras o a la propia secretaria general del partido, Morena, que teóricamente se vendía ¿cómo se llama la senadora esta? Citlali Hernández, ¿no? Se vendía como una defensora de los derechos de las mujeres. Yo no le he visto protestar respecto a este tema, que yo creo que antes de ser gobierno lo hubiera hecho reaccionar de otra manera. Insisto, cómo la solidaridad selectiva se acaba cuando el poder impone, ¿no? Y eso es un tema muy lastimoso. 3, resaltar el constante desdén que se ha tenido entre las mujeres, insisto, ya lo hablamos, el caso de Ingrid, el modo en que se trató, cómo se habló del tema de las mujeres, se señaló de conservadoras, de estar movidas por intereses partidistas y etcétera, cuando quisieron protestar. Y pues bueno, pues el ejemplo que ponías de Hartmaneros me parece muy claro, ¿no? Fue el único triunfo, digamos, pírrico que tuvieron, porque ciertamente no se ha avanzado, de menos lograron que no se quitara el delito de feminicidio, frente a un gobierno pues, que no le interesa nada. No sé, yo creo que, por ejemplo, el tema de los refugios, a mí también se me hace escandaloso el tema de
de haber quitado estos mecanismos para protegerse, que luego son necesarios, porque si no, pues los violentadores están siguiéndolas a todos lados. El cuarto tema, escuchaba la declaración de Mario Delgado y me parecía increíble. Yo entiendo que la gente tiene un derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Pero también hay un derecho humano para las víctimas. También hay que creerles a las víctimas y no puedes sobreponer el derecho de una persona, máxime después de tantos señalamientos, al de 5 víctimas, ¿no? Entonces también las mujeres que están acusando a Salvador Macedonio, pues también tendrían entonces ese derecho ¿cómo se llama? A que se les tomara se les diera esa consideración. Entonces, que solamente el que fue senador, el que fue diputado, el que fue alcalde, el que es poderoso, el que es cercano al presidente, tiene derecho a que se le defienda de esa manera. Y por último, yo he escuchado comentarios de personas que dicen, bueno, pues que lo hagan candidato y van a terminar de quemarse, pero no, a ver, no es el tema de que Morena lance un candidato así, es el tema que no se puede lanzar candidatos así porque tiene la posibilidad de ganar. ¿Y qué va a hacer ya en el poder? Hoy en día el señor tiene fuero y ustedes saben que el proceso legislativo para quitarle el fuero es muy complicado y que lo vas a llevar a la gobernatura de un estado con un Congreso controlado para seguir haciendo de las suyas, para que tampoco se le pueda juzgar, para que siga teniendo control sobre quien quiera. Una persona que tiene este tipo de señalamientos y este tipo de comportamientos. No, es que no es que dejemos que Morena haga lo que quiera y que se vaya a quemar, no, que no permitamos esto, punto, así de simple, no es, o sea, si lo hiciera el PAN tendríamos que estar exactamente diciendo lo mismo, y si lo hiciera el PRI, y si lo hiciera la coalición, y si lo hiciera quien lo hiciera, insisto, Movimiento Ciudadano tuvo un señalamiento frente a uno de sus candidatos, y conste, no estoy hablando del PAN, estoy hablando del Movimiento Ciudadano, que además es un partido que no viene en alianza, no viene con nosotros, que además se salió de la coalición, y de menos entendieron la llamada de alerta que era tener una persona con comportamientos impropios. ¿Por qué Morena no lo tiene? Quiero insistir, ¿qué le deben a Salgado Macedonio? Esa es la última pregunta que pongo en el tintero, y pues, desearle bonita noche a todo el auditorio, y es un gustazo estar contigo, Adriana, contigo, Ingrid, y un abrazo, mi querido Salustio, por este programa. Muchas gracias, Bogus. Por favor, tus conclusiones, Adriana. Gracias. Quiero adicionar un caso como el que menciona nada más Bogus en el de MC en Puebla. El PRD bajó un candidato hace 2 días en Durango con condiciones similares, y es importante decirlo. O sea, las acusaciones que había, hay presunción de inocencia, pero el PRD no se dijo, no, vamos en una alianza en la que no podemos permitirnos eso, puede causar daño y no podemos darnos el lujo, que se enfrente primero a la justicia y luego revisamos tema. Yo terminaría diciendo nada más, Ricardo, primero agradecer a Ingrid y a Bogus, siempre es un placer verlos, y decirles algo que nuestro himno nacional dice: mexicanas al grito de guerra, porque de veras el extraño enemigo ya pisó tierra mexicana. Y si nosotras las mujeres no somos capaces de organizarnos para salir a decirle al resto de las mujeres por qué tenemos que hacer un cambio radical en el Congreso de la Unión para los equilibrios y para la defensa y evitar los retrocesos, entonces estaremos faltando a nuestro propio compromiso. Hay que hacer hasta el último esfuerzo para que llegue personas y hay un equilibrio que nos permitan evitar mayores retrocesos y regresarle a las mujeres sus guarderías, y regresarle a las mujeres sus apoyos para el cáncer de mama, y regresarle a las mujeres sus apoyos en mujeres rurales, y regresarle a las mujeres los apoyos para mujeres indígenas, y regresarle a las mujeres nuestros derechos y empoderamientos que hemos trabajado durante muchos años, muchas mujeres, y que otras atrás de nosotros trabajaron. Este es el momento importante. Yo sé que estamos viviendo temporada complicada, que a veces nos gana el sentimiento y nos gana el hartazgo de lo que está sucediendo en esta pandemia tan mal manejada, que hay muchos hogares enlutados, pero justo por esos lugares enlutados, justo por esas mujeres que están viviendo en sus casas esta violencia, justo porque tenemos el gobierno más macho de la historia de México, justo por eso tenemos que hacer todo lo posible para invitar a la participación ciudadana el próximo junio y evitar que estos retrocesos sigan consumándose con candidatos similares que puedan llegar a los estados y puedan echar atrás el trabajo
de décadas de mujeres y hombres que no le tuvieron miedo a la paridad, ni a la pluralidad, ni a la igualdad. Y eso es por lo que yo le apuesto a este país. Mexicanas al grito de guerra. El extraño enemigo ya pisó tierras mexicanas. Así es que hay que echarle todas las ganas para que en junio hagamos lo posible porque nuestros derechos no se vean todavía más lastimados como se han lastimado ahorita. Yo confío en las mujeres y estoy segura que haremos el cambio en serio. Pues muchísimas gracias a Ingrid, muchísimas gracias Adriana, muchísimas gracias Bogus por haber aceptado la invitación. Les comento que había invitado a una pues amiga que es Olimpia para que estuviera con nosotros. Desafortunadamente no pudo estar, pero dice que en una futura ocasión ella estará. Para quien no la conocen, Olimpia Coral Melo fue la creadora o una de la impulsora de la ley Olimpia en México, en donde pues mucho lo que se llama el sexting, ¿no? Impulsó ella una ley y ha ido por todo el país peregrinando para que todos los estados aprueben esta ley. Creo que ya la aprobó también el Congreso de la Unión y también el Congreso mexiquense también la aprobó. En días próximos estaremos platicando con ella para ver cómo va su iniciativa, que también la bautizaron con su nombre, y nos platicará más a fondo qué es lo que hizo al respecto. Pues vamos a pasar a la parte de los agradecimientos, los comentarios y las invitaciones. Número 1, los invitamos mañana a que vean Cena de Grillos con mi hermano Luis Berman, con mi hermano Fer Galindo y por supuesto con mi estimadísimo Bogus, y también conduciendo mi hermano Octavio Catalán, que por cierto los interrumpes mucho, se quejan Bogus. No se pierdan tampoco a través de Observatorio Ciudadano, no se pierdan tampoco el programa de Hechas en México con mi amiga Cintia Herrera, que lo conduce, y bueno, pues creo que estuviste por ahí invitada la semana pasada, Adriana. Sí te vimos ahí con las chicas de Hechas en México, y no se pierdan también el programa de mi amigo Benjamín Otoniel, conociendo, platicando ahí con él, ahí con mi amigo Benjamín. Y el día de hoy, pues, un amigo que tenía pues me hizo una invitación a acudir a su restaurante, al Canto de las Sirenas, pues se los invito, muy buenos mariscos, muy buena carne, muy buen trato. Muchísimas gracias, mi estimado Alex, por la invitación. Y pues, muy buenas noches, que tengan todos ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana. Y no olviden cuidarse, cuídense mucho, por favor, porque esta pandemia está de a peso. Que pasen muy buena noche a todos y todas. Muchas gracias. Me divertí bastante. Buenas noches. Excelente noche, bye. Ingrid, un gusto. Gracias, amiga.